La isla tenía tan solo 6 millas de largo. 6 millas. Se podría recorrer en una tarde. Un niño podría trazar su contorno en un papel con una mano. Desde el aire, parecía un diente roto que sobresalía del mar de Filipinas, bordes de un blanco coralino, una densa selva verde en el centro y una estrecha pista de aterrizaje que recorría su costa occidental como una cicatriz. 6 millas. Eso era todo. Sin embargo, en el otoño de 1944, esa franja de roca y coral de 6 millas en el Pacífico Occidental se cobraría casi 10.000 bajas estadounidenses en apenas 2 meses de combates. Llevaría a los hombres al límite absoluto de la resistencia humana, y a veces mucho más allá. Provocaría algunos de los combates cuerpo a cuerpo más feroces, agotadores y asfixiantes de toda la Segunda Guerra Mundial. Y también tendría otra consecuencia. Algo que ningún planificador militar anticipó, algo que ningún almirante ni general incluyó en sus informes operativos. Daría como resultado un libro. No es un libro escrito por un general, un corresponsal de guerra o un historiador profesional con credenciales y un despacho en Washington. Es un libro escrito por un muchacho de Alabama. Un muchacho que llegó a esa isla como un soldado raso de la infantería de marina, aterrorizado, aferrado a un rifle que apenas sabía usar, viendo morir a sus amigos de maneras que ningún ser humano debería presenciar. Un muchacho que llevaba una pequeña Biblia en el bolsillo y que, desafiando las normas, comenzó a escribir todo lo que veía. Escribía en secreto. Escribía en los márgenes de su Biblia. Escribía en trozos de papel que doblaba y guardaba. Escribía porque algo en su interior comprendía, incluso a los 19 años, incluso en medio de una de las campañas más sangrientas de la Guerra del Pacífico, que lo que sucedía a su alrededor era demasiado importante, demasiado terrible, demasiado humano como para quedar en el silencio. Su nombre era Eugene B. Sledge, y 40 años después de haber cruzado aquella isla a gatas, aquel niño de Mobile, Alabama, publicaría unas memorias que historiadores militares, veteranos de guerra y lectores de todo el mundo considerarían uno de los mejores libros de guerra jamás escritos. Sería objeto de estudio en West Point. Sería elogiado por historiadores desde Stephen Ambrose hasta Paul Fussell. Se convertiría en una aclamada miniserie de televisión vista por millones de personas, y perduraría, generación tras generación, como el testimonio más honesto, implacable y profundamente humano de cómo fue, olió y sintió la Guerra del Pacífico para los hombres que lucharon en ella. Pero antes de que todo eso pudiera suceder, Eugene Sledge tenía que sobrevivir a Peleliu, y la supervivencia en Peleliu nunca estuvo garantizada para nadie. Para entender por qué Peleliu fue importante, y por qué se desangró como lo hizo, hay que entender el verano de 1944. En ese momento de la guerra, el panorama estratégico en el Pacífico estaba cambiando drásticamente a favor de Estados Unidos. La campaña de salto de isla en isla, ese avance lento brutal a través del Pacífico Central y Sur, había producido resultados asombrosos. Los japoneses habían sido expulsados de Guadalcanal. Las Marianas estaban cayendo. Las grandes batallas de portaaviones habían diezmado la aviación naval japonesa. La industria estadounidense producía barcos, aviones y armas a un ritmo que Japón no podía igualar. El rumbo de la guerra había cambiado, y casi cualquiera con un mapa y la mente despejada podía verlo. El general Douglas MacArthur se preparaba para cumplir su famosa promesa, el regreso a Filipinas. El almirante Chester Nimitz planeaba la siguiente gran ofensiva a través del Pacífico Central. Y entre estas dos campañas, se encontraba un pequeño archipiélago llamado Palaos, situado en el extremo occidental de las Islas Carolinas, aproximadamente a 885 kilómetros al este de Mindanao. Dentro de Palaos se encontraba Peleliu, y en Peleliu había una pista de aterrizaje. El debate sobre la toma de Peleliu se convertiría en una de las decisiones estratégicas más controvertidas de toda la Guerra del Pacífico. El almirante William Woolsey, al mando de la Tercera Flota, recomendó evitar la isla por completo. Argumentó que la pista de aterrizaje no representaba una amenaza seria para la invasión de Filipinas planeada por MacArthur, que el poder aéreo japonés en la región ya había sido neutralizado por los ataques de los portaaviones y que el costo de tomar la isla superaría con creces cualquier beneficio estratégico. Alcey fue tajante al respecto. Lo dijo sin rodeos. La isla debía dejarse en el olvido. Pero el almirante Nimitz no estaba de acuerdo. Le preocupaba que dejar una guarnición japonesa intacta en el flanco de Peleliu pudiera amenazar las líneas de suministro de MacArthur. La decisión estaba tomada. Peleliu sería tomada. La primera división de infantería de marina, la vieja guardia, los veteranos de Guadalcanal y Cabo Gloucester, se encargaría de la toma.
Y los planificadores, considerando el tamaño de la isla y las estimaciones iniciales de inteligencia sobre la fuerza japonesa, les dijeron a los infantes de marina que todo terminaría en 4 días. 3 días, decían algunos, quizás menos. Se equivocaron por 2 meses. Lo que los planificadores estadounidenses no comprendieron del todo, ni podían comprenderlo del todo, porque nunca se había intentado nada parecido, fue que el coronel Kunio Nakagawa, comandante japonés en Peleliu, había reinventado por completo la defensa de una isla del Pacífico. Los japoneses habían observado las batallas anteriores. Habían estudiado el modelo estadounidense de asalto anfibio, el bombardeo naval, el desembarco a la playa, la brutal pero finalmente decisiva superioridad de fuego estadounidense, y llegaron a una conclusión que sus comandantes anteriores no habían alcanzado. No se puede detener a los estadounidenses en la playa. No se puede ganar lanzando cargas Banzai contra el fuego de las ametralladoras estadounidenses. No se puede derrotar la potencia de fuego estadounidense solo con valentía. Así que el coronel Nakagawa hizo algo diferente. Se escondió. Peleliu se asienta sobre una base de piedra caliza coralina, y esa piedra caliza está plagada de cuevas naturales. Cientos, miles, que recorren el sistema de crestas centrales que los marines llamarían la montaña o Murbrogol. Los ingenieros de Nakagawa y 10.500 soldados pasaron meses transformando esas cuevas en una red interconectada de posiciones fortificadas, algo nunca antes visto por las fuerzas estadounidenses. Abrieron nuevos túneles con explosivos. Reforzaron las entradas de las cuevas con hormigón y acero. Instalaron puertas blindadas con bisagras pivotantes para que la artillería no pudiera penetrarlas. Establecieron campos de tiro entrelazados para que ninguna posición pudiera ser atacada sin exponer al atacante al fuego de otras 3 o 4 posiciones simultáneamente. Apuntaron previamente su artillería y morteros en cada centímetro de la isla, incluida la playa. Excavaron depósitos de municiones e instalaciones médicas en las profundidades de la roca. Y tomaron una decisión que convertiría a Peleliu en una experiencia singularmente aterradora. Decidieron no morir en la playa. Decidieron sobrevivir. Decidieron que cada metro de avance costara a los estadounidenses la mayor cantidad de sangre posible. Decidieron intercambiar espacio por tiempo, tiempo por bajas estadounidenses y bajas estadounidenses por voluntad política. Al coronel Nakagawa no se le había ordenado ganar. Se le había ordenado hacer que los estadounidenses pagaran. El bombardeo naval previo al desembarco, que precedió al asalto del 15 de septiembre de 1944, fue uno de los más intensos de la Guerra del Pacífico. Los buques de guerra estadounidenses dispararon más de 2.000 toneladas de munición contra la isla durante varios días. El contraalmirante Jesse Oldendorf declaró, en una frase que se hizo famosa, que creía que ya no quedaban objetivos a los que disparar. La isla, afirmó, había sido neutralizada. No había sido neutralizado, ni siquiera cerca. Cuando las primeras oleadas de infantes de marina cruzaron el arrecife y llegaron a la playa aquella mañana de septiembre, la isla estalló en guerra. Los cañones japoneses, que habían permanecido en silencio durante todo el bombardeo, silenciosos porque estaban ocultos tras compuertas de acero en la ladera coralina, abrieron fuego simultáneamente desde múltiples ángulos. El fuego de artillería y mortero, cuidadosamente calibrado, comenzó a recorrer la playa con una precisión terrible. La temperatura ese día era de 46 grados Celsius en las llanuras coralinas. No había sombra, no había donde refugiarse, y los infantes de marina morían antes de dar un solo paso tierra adentro. Eugene Sledge entró en ese horno. Creció en Mobile, Alabama, en un mundo que parece casi imposiblemente distante de las islas del Pacífico. Su padre, el Dr. Edward Sledge, era un médico respetado, un hombre amable y culto que educó a su familia con libros, música y un profundo sentido de la decencia sureña. El hogar de los Sledge era culto, cálido y profundamente religioso. Eugene creció con un gran amor por la naturaleza, en particular por las aves. Era el tipo de niño que se detenía en un paseo para identificar un ruiseñor por su canto, que se tumbaba en la hierba a observar insectos con genuina curiosidad científica. Era delgado y callado. Era, casi según cualquier criterio convencional, el último tipo de persona que uno esperaría encontrar en los campos de batalla del Pacífico. Cuando estalló la guerra, y llegó a Mobile como a cualquier otro lugar de Estados Unidos, en un aluvión de titulares de periódicos y boletines de radio, y un país que de repente se percató de que el océano no era tan inmenso como siempre había parecido, Eugene Sledge tenía 17 años. Sus padres temían perderlo. Su padre,
que había servido en la Primera Guerra Mundial, sabía lo que la guerra les hacía a los jóvenes. Hizo los arreglos necesarios para que Eugene asistiera al Instituto Tecnológico de Georgia, al programa de formación de oficiales de la Marina, una vía que le permitiría servir sin tener que enfrentarse a un fusil en la infantería. Pero Eugene Sledge no quería ser un oficial en un programa cómodo tras las líneas de frente. Quería ser un marine. No se trataba de una preferencia casual. No era bravuconería juvenil. Había algo más profundo que lo impulsaba. Su mejor amigo, Sidney Phillips, ya se había alistado en la infantería de marina. Su hermano había servido. Los chicos con los que había crecido iban a luchar, y Eugene Sledge, el tranquilo y delgado Eugene Sledge, aficionado a la observación de aves, originario de Mobile, Alabama, no soportaba la idea de quedarse de brazos cruzados mientras su generación iba a la guerra. Le suplicó a su padre, discutió, escribió cartas. Finalmente, con enorme reticencia y un temor que nunca llegó a ocultar del todo, el doctor Sledge dio su permiso. Eugene abandonó el programa de oficiales. Se alistó como soldado raso en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sus padres lo llevaron en coche a la estación de tren de Mobile. Su padre le estrechó la mano en el andén. Su madre intentó contener las lágrimas. Eugene Sledge, de 18 años, con una pequeña Biblia del Nuevo Testamento que su padre le había puesto en la mano en el último momento, subió al tren y partió a la guerra. No podía saber, ni siquiera imaginar, el precio que pagaría por esa decisión, lo que le depararía, y lo que, décadas después, le aportaría al mundo. El entrenamiento básico lo forjó como a todos los marines. El Cuerpo de Marines transformó su carácter civil, dándole una mayor dureza, agresividad y concentración. Aprendió a disparar un rifle, a lanzar granadas, a marchar hasta el agotamiento y luego a seguir marchando. Aprendió la ética particular de los marines, distinta a la de las demás ramas de las Fuerzas Armadas, el orgullo casi religioso de pertenecer al cuerpo, la obligación tácita pero profundamente sentida hacia el compañero de al lado. Se graduó y fue asignado a la Primera División de Marines, la formación más legendaria del Cuerpo de Marines, ya conocida por su brutal labor en Guadalcanal. Los veteranos de Guadalcanal eran de otra pasta. Habían luchado en una jungla tan espesa que las unidades perdían contacto entre sí a escasos metros de distancia. Habían pasado hambre, sudado y contraído malaria y disentería a un ritmo que diezmaba compañías enteras. Habían combatido a un enemigo que no se rendía, que yacía entre los muertos y detonaba una granada cuando un marine se inclinaba para buscar supervivientes. Eran duros, resistentes y vigilantes, y miraban a los nuevos reemplazos, como Sledge, con ojos que eran a la vez bondadosos y profundamente distantes, los ojos de hombres que ya habían visto aquello que los nuevos reclutas estaban a punto de ver por primera vez. Sledge fue asignado a la Compañía K, Tercer Batallón, Quinto Regimiento de Infantería de Marina, K/3/5, como se la conocía en la jerga de los marines. La compañía se convertiría en su mundo. Los hombres de K/3/5 se convertirían, en el sentido más literal de la palabra, en su familia. Rápidamente entabló amistades profundas, en particular con un veterano llamado Marie Snafu Selton, un cajún de Luisiana, delgado y sarcástico, que había luchado en Guadalcanal y que veía con igual recelo tanto a los japoneses como a la jerarquía del Cuerpo de Marines. Snafu se convertiría en uno de los personajes más memorables del libro de Sledge, un hombre a la vez irreverente y ferozmente leal, con un humor negro y una competencia letal. Estos eran los hombres a quienes Sledge vería morir en Peleliu. En las semanas previas al desembarco, a bordo de los buques de transporte que los llevaban hacia la isla, reinaba la habitual mezcla de bravuconería y terror apenas disimulado que precede a todo asalto anfibio. Los oficiales informaban a los hombres con mapas y tablas de arena, asegurándoles con confianza que todo terminaría rápidamente. 3 días, 4 como máximo. Los veteranos se miraban entre sí con expresiones que lo decían todo. Ya habían oído esto antes. Lo habían oído en Guadalcanal, y Guadalcanal había durado 6 meses. Sledge estaba sentado con su Biblia y sus pensamientos. Tenía 19 años. No sabía si iba a vivir o morir. No sabía cómo era la isla, a qué olía ni qué se sentía al dispararle a un hombre. Tenía miedo. Fue lo suficientemente honesto, entonces y después, como para decirlo sin disculparse. La noche anterior al desembarco, sacó un lápiz y comenzó a escribir. La mañana del 15 de septiembre de 1944 comenzó con el sonido de los disparos. El bombardeo naval que había estado azotando Peleliu durante días se encontraba en su fase final y más intensa
mientras los infantes de marina esperaban en sus vehículos anfibios, los tractores de orugas que los transportarían a través del arrecife hasta la playa. El sonido era ensordecedor. Era una sensación física, una onda expansiva que se sentía en el pecho, en los dientes y en la base del cráneo. El horizonte estaba cubierto de humo y fuego. La isla parecía estar desintegrándose. No se estaba separando. Los hombres del coronel Nakagawa estaban bajo tierra, tras sus compuertas blindadas, esperando. Pacientes, invisibles, preparados. Los vehículos anfibios avanzaban en oleadas. El mar estaba agitado en el canal de aproximación, y los hombres que habían estado enfermos de miedo también se sentían físicamente mareados, inclinados sobre los costados de los vehículos. Sledge se aferró a su munición de mortero e intentó mantener la respiración tranquila. A su alrededor estaban los hombres del K/3/5, rostros que había llegado a conocer durante meses de entrenamiento, rostros que ahora mostraban expresiones reducidas a una concentración pura y silenciosa. El arrecife se acercaba, luego la playa, y entonces la isla se abrió. El fuego japonés fue inmediato, generalizado y aterrador por su precisión. Las compuertas blindadas abrieron de golpe y los cañones, que habían permanecido en silencio durante todos esos días de bombardeo, abrieron fuego de repente, transformando la playa en algo indescriptible. Los vehículos blindados fueron alcanzados antes de llegar a la orilla. Los hombres que lograron llegar a la playa cayeron en los primeros segundos. El calor era sofocante. El coral reflejaba y amplificaba el sol tropical hasta que la temperatura en la playa se volvió mortal por sí sola, y esto antes del fuego y las explosiones. Algunos hombres morían de insolación, otros de heridas. El coral desgarraba botas, manos y rodillas. No había dónde refugiarse. No había dónde ir excepto hacia adelante, y hacia adelante significaba directamente hacia los cañones japoneses. Sledge desembarcó en Orange Beach 2. Cruzó la playa y encontró un pequeño hueco en el coral que le ofrecía unos 45 centímetros de refugio. Se tiró al suelo, apoyó la cara contra él e intentó comprender lo que ocurría a su alrededor. El ruido era ensordecedor. El olor era a polvo de coral, pólvora, sangre y calor. Los hombres gritaban. Los hombres chillaban. Los hombres morían con una eficacia y una rapidez para las que ningún entrenamiento lo había preparado. Aún no tenía 20 años. Siguió adelante porque no había nada más que hacer. El cuerpo de marines te enseña, por encima de todo, a moverte. Un marine inmóvil en la playa bajo fuego es un marine muerto. Avanzas, encuentras tu unidad, haces tu trabajo, no piensas en nada más. Sledge avanzó, encontró a K/3/5. Preparó su mortero de 60 milímetros y comenzó a hacer lo que le habían enseñado. Además, estaba haciendo otra cosa en silencio. Él observaba, lo registraba todo, los sonidos, las imágenes, los olores, los rostros de los hombres a su alrededor, las formas específicas y terribles en que la isla mataba gente. Lo archivaba en una parte de su mente que se mantenía ligeramente al margen del miedo y el caos, una parte del que ya era, de alguna manera, escritora, aunque él no se considerara así. No podía escribirlo de inmediato. El combate era demasiado inminente, el peligro demasiado constante. Pero lo guardaba, lo almacenaba, lo preservaba. Por la noche, en las breves pausas, abría su Biblia y buscaba los márgenes. La lucha por Peleliu no terminó en 3 días, ni siquiera en 4. Se extendió, adentrándose cada vez más en las crestas coralinas del monte Umurrugol, en lo que se convirtió en una de las batallas más claustrofóbicas y agotadoras de la historia del cuerpo de marines. El aeródromo fue tomado con relativa rapidez, capturado en los primeros días del asalto a un costo enorme. Pero las crestas eran diferentes. Los marines llamaban al complejo de la cresta central la bolsa de Umurrugol, y más tarde, con amargura, la llamarían cresta de la nariz sangrienta. Era un laberinto de formaciones coralinas irregulares, cuevas naturales, barrancos escarpados y posiciones japonesas interconectadas que no podían ser tomadas solo con potencia de fuego, porque siempre había otra posición oculta hasta que te disparaban. Tomar una cueva significaba exponerse a la siguiente. Flanquear una cresta significaba ser atacado por fuego de flanco desde la cresta adyacente. El terreno mismo parecía estar luchando contra los marines. El calor era incesante. El agua escaseaba desesperadamente al comienzo de la campaña, y los hombres en el frente pasaban horas bajo fuego sin beber, con temperaturas que superaban los 100 grados. El coral lo destrozaba todo. Las botas se desintegraban en cuestión de días. Manos,
Rodillas y codos sangraban constantemente por el contacto con la roca afilada. Los muertos no podían ser evacuados de inmediato, y el calor de Peleliu era tan intenso que los cuerpos a la intemperie se descomponían con una rapidez que impactaba incluso a los veteranos que habían visto cadáveres en el campo de batalla. El olor formaba parte del paisaje. Se convirtió en el aire que todos respiraban. Sledge lo presenció todo. Vio a hombres con los que había entrenado, comido y bromeado resultar heridos, y a veces morir de las maneras específicas y terribles que producen las armas militares modernas. Observó la desintegración psicológica de algunos hombres que no pudieron soportar la presión implacable. Observó, horrorizado, como algunos hombres, no monstruos, sino hombres comunes llevados al límite, infligían a los muertos enemigos actos que ningún entrenamiento había autorizado y que ninguna persona decente podría defender. No Pardo Lamarada no lo justificó ni lo condenó con falsa simplicidad. Lo comprendió de la manera terrible en que solo alguien presente en esas condiciones puede comprenderlo. La guerra, escribiría más tarde, era una locura organizada. También vio algo más. Vio heroísmo. Heroísmo auténtico, no el de película, sino el heroísmo cotidiano, crudo y agotador de hombres que, a pesar del terror, el cansancio y la enfermedad, seguían adelante, cumpliendo con su deber y cuidando del compañero. Observó cómo arrastraban a sus amigos heridos a campo abierto bajo fuego enemigo. Vio a sanitarios, médicos de la Armada adscritos a los marines, posiblemente los hombres más valientes de la isla, correr a socorrer a los heridos con un botiquín de primeros auxilios y un cuchillo. Vio a sargentos y cabos, jefes de pequeñas unidades, tomar decisiones en segundos que los libros de texto analizarían durante décadas. Escribió lo que vio. La campaña se prolongó hasta octubre. La primera división de infantería de marina, a la que se le había prometido una batalla de 3 días, estaba siendo diezmada por el desgaste. La división sufrió aproximadamente 6.500 bajas durante la campaña de Peleliu, casi el 40% de su fuerza de combate efectiva. El K/3/5 quedó diezmado. Oficiales y suboficiales que habían sobrevivido a Guadalcanal cayeron en esas ridículas crestas en ese rincón olvidado del Pacífico. En un momento dado, el pelotón de Sledge se redujo a un puñado de hombres. Los rostros cambiaban con una regularidad escalofriante. Llegaban nuevos reemplazos, frescos e ingenuos como lo había sido 6 semanas antes, y los observaba con los mismos ojos con los que los veteranos lo habían mirado, a la vez amables y profundamente distantes. Todavía tenía 19 años. Había envejecido con el paso de los años. A principios de octubre, la maltrecha Primera División de Infantería de Marina fue finalmente relevada por la 81ª División de Infantería del Ejército, que continuaría la lenta reducción de la bolsa de Umurro Gol durante 2 meses más. La última resistencia japonesa organizada en Peleliu no terminó hasta finales de noviembre de 1944, 73 días después del desembarco inicial y 69 días después de lo previsto por los planificadores. El coronel Nakagawa, fiel a sus órdenes y a su honor, tal como lo entendía, se suicidó ritualmente antes que rendirse. Había logrado algo extraordinario, según las frías matemáticas de su misión. Había hecho que los estadounidenses pagaran más de 9.800 bajas, entre muertos y heridos, por una isla de 6 millas que, como había predicho el almirante Halsey, no contribuyó prácticamente en nada a la estrategia de la guerra. La pista de aterrizaje de Peleliu se utilizó solo marginalmente durante la campaña de Filipinas. La isla, cuya conquista costó tanto, resultó ser casi tan irrelevante como habían pronosticado sus críticos. La primera división de infantería de marina fue enviada a un campamento de descanso en Pabubu, una pequeña isla de la Salomón que era, en sí misma, un lugar desolado. Cocos podridos, cangrejos terrestres e instalaciones precarias. Fue allí, en la relativa calma tras Peleliu, donde Sledge intentó asimilar lo sucedido. Estaba más delgado que nunca. Estaba más callado. Algo había entrado en él en Peleliu y había transformado el mundo interior del muchacho de Mobile, Alabama, de una manera que no se podía revertir fácilmente. Pero estaba vivo, y aún conservaba su Biblia, con sus cuidadosas anotaciones al margen, sus pequeñas observaciones a lápiz, su registro de cosas que les habían sucedido a hombres que merecían no ser olvidados. Y aún quedaba una isla más por visitar. Okinawa. Si Peleliu fue un infierno, Okinawa requería un nuevo lenguaje. La campaña de Okinawa, que comenzó el 1 de abril de 1945, fue el mayor asalto anfibio de la Guerra del Pacífico. La isla,
de 60 millas de largo, estaba defendida por más de 100.000 soldados japoneses al mando del general Mitsuru Shijima, quien había adoptado esencialmente la misma filosofía defensiva que el coronel Nakagawa. Posiciones fortificadas en profundidad, prohibición de cargas suicidas y máxima resistencia. Las fuerzas estadounidenses desplegadas en la batalla, ejército y marines, sumaban casi 500,000 de hombres. Los combates duraron 82 días y produjeron, en conjunto, más de 100.000 bajas militares. También se cobraron entre 80.000 y 150.000 vidas civiles okinawenses, un hecho que atormentó a Sledge durante el resto de su vida. El K-3/5 desembarcó. Los combates fueron brutales de inmediato y sin tregua. Las lluvias de la primavera de Okinawa convirtieron el suelo volcánico en un lodazal tan profundo y pegajoso que engullía las botas de los hombres, que los proyectiles de artillería desaparecían en él sin alcanzar su máximo efecto, y que avanzar 100 metros podía llevar horas. Las líneas japonesas se doblaron, pero no se rompieron durante semanas y luego meses. Las unidades de infantería de marina y del ejército que las atacaban sufrieron bajas que reflejaban las de Peleliu a mayor escala. Sledge presenció más muertes en Okinawa que en Peleliu, lo cual parecía imposible dada la magnitud de lo ocurrido allí. Vio cosas que lo marcarían para siempre, cosas que se resistían a ser procesadas, que desafiaban los mecanismos humanos habituales para integrar experiencias terribles en una narrativa coherente. No se quebró, no huyó, continuó cumpliendo con su deber como infante de marina, operando su mortero y apoyando a sus hombres. Pero algo se agitaba en su interior, algo que no podía definir, una especie de presión psicológica constante que el mundo civil no comprendía. Y continuó escribiendo. Al final de la batalla de Okinawa, cuando la resistencia japonesa finalmente colapsó a finales de junio de 1945, cuando los últimos supervivientes maltrechos del K-3/5 se reunieron en la isla devastada y se les comunicó que la guerra había terminado, que 2 bombas atómicas habían caído y Japón se había rendido. Eugene Sledge tenía 20 años. No los tenía cuando desembarcó en Peleliu. No tendría 21 cuando regresó a Mobile. Cronológicamente, apenas era un adulto. En términos de experiencia, era un anciano. Regresó a casa de sus padres, a la casa de Mobile donde había crecido, a su padre, quien le había entregado la Biblia en la estación de tren y que ahora lo recibía a la puerta con el abrazo firme protector de un hombre que había estado aterrorizado durante 2 años y que, finalmente, podía dejar de estarlo. Llegó a casa delgado, bronceado y silencioso, y se sentó en las habitaciones familiares de su infancia, sin poder creer del todo que este mundo y aquel otro mundo fueran el mismo, que existieran simultáneamente en el mismo planeta, que el canto de los pájaros en el jardín de Alabama y el sonido de las ametralladoras japonesas fueran 2 cosas reales que le habían sucedido a la misma persona. Se matriculó en la Universidad de Alabama. Se casó con Jean Arsenault. Obtuvo un doctorado en biología y se convirtió en profesor de biología en la Universidad de Montevideo, donde dedicó décadas a enseñar a estudiantes que desconocían la personalidad de aquel hombre tranquilo y reflexivo que se escondía tras las aulas. Amó las aves toda su vida. Paseaba por los bosques de Alabama e identificaba las currucas por sus cantos. Era, en todos los sentidos, un hombre exitoso y feliz. Y durante 30 años, no habló de la guerra del Pacífico. ¿Qué le sucede a un joven que carga con lo que cargó Eugene Sledge? La pregunta no tiene una respuesta sencilla. La psiquiatría de su época carecía de un lenguaje útil para lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático relacionado con el combate. Se esperaba que los veteranos volvieran a casa, dejaran atrás la guerra y siguieran adelante con sus vidas, y muchos de ellos, gracias a su gran fuerza de voluntad o al olvido, lograron algo parecido. Pero muchos otros cargaron con su experiencia de maneras que afectaron su sueño, sus relaciones y su vida interior durante décadas, sin reconocimiento ni tratamiento. Sledge lo llevó en forma de manuscrito. Tenía las notas, tenía la Biblia con sus anotaciones al margen, tenía los fragmentos que había escrito en trozos de papel durante las campañas, y guardaba en su memoria algo que describía como un recuerdo casi fotográfico de todo lo sucedido. Los sonidos, los olores, los rostros, la intensidad y la textura de cada momento. La experiencia se había grabado en él con la permanencia de una cicatriz. En algún momento de la década de 1970, comenzó a escribirlo formalmente. Inicialmente, no para su publicación. No estaba seguro de que alguien quisiera leerlo, ni de que él mismo deseara que alguien lo leyera. Al principio, lo escribió para sí mismo, para liberarlo,
para sacar lo que yacía en la oscuridad interior y plasmarlo en un lenguaje que pudiera ser examinado y comprendido. Lo escribió como su padre le había enseñado a abordar la ciencia, con cuidado, honestidad, sin sentimentalismos pero sin frialdad, con respeto por la complejidad de lo que observaba. Lo escribió como un naturalista describe lo que ve en el campo. Intentó describir la guerra del Pacífico como describiría un fenómeno natural, con precisión, sin titubear, sin imponer una narrativa falsa sobre lo que realmente había sucedido. El resultado fue extraordinario. Wiz de Obrid, Ad Peleliu and Okinawa, fue publicado en 1981 por Presidio Press. No se convirtió en un éxito de ventas inmediato. Llegó discretamente, sin gran bombo ni platillo, a un panorama literario que ya había visto muchas memorias de la Segunda Guerra Mundial, pero encontró a sus lectores, y quienes lo descubrieron quedaron transformados por él. Este libro se distingue de otras memorias de guerra por una cualidad casi imposible de describir sin leerlo. La mayoría de las memorias de guerra presentan una estructura heroica. El autor, al reflexionar sobre su experiencia, la moldea para darle sentido, un principio, un desarrollo y un final, un propósito. Sledge se negó a hacerlo. Escribió lo que vio. Describió el aburrimiento, el terror, el absurdo, el heroísmo y la degradación con igual fidelidad. Escribió los momentos en que los marines hicieron cosas de las que se avergonzaba, junto con aquellos en que realizaron actos de extraordinario valor. Escribió su propio miedo sin disculpas. Escribió la muerte de sus amigos con una sencillez más devastadora que cualquier floritura retórica. Describió el paisaje, el olor de Peleliu, el lodo de Okinawa, la particularidad de la luz sobre los arrecifes de coral al amanecer, con la precisión de naturalista en que se había convertido. Paul Fussell, uno de los más destacados estudiosos de la literatura bélica del siglo XX, describió Wiz de Obrid como un clásico de la literatura bélica estadounidense, un libro que merecía un lugar junto a las grandes obras literarias sobre el combate de cualquier época. Stephen Ambrose, el historiador que dedicó su carrera al estudio del ejército estadounidense, lo consideró la mejor autobiografía jamás escrita sobre la Guerra del Pacífico. Historiadores militares, psicólogos de combate e instituciones de entrenamiento militar comenzaron a citarlo como un documento esencial para comprender las consecuencias que el combate de infantería en el Pacífico tuvo en los hombres que lo sufrieron. West Point lo incluyó en su plan de estudios. El Cuerpo de Marines lo utilizó en la formación de oficiales. Se convirtió no solo en un libro, sino en una fuente primaria. Uno de los testimonios más cercanos que tienen los historiadores sobre el costo que la agotadora guerra de desgaste en las islas del Pacífico tuvo para los hombres que lucharon en ella, no reflejado en las estadísticas precisas de los informes oficiales, sino en la cruda realidad de seres humanos al límite. Sledge se convirtió, con cautela y a regañadientes, en una figura pública. Concedió entrevistas. Se carteó con otros veteranos. Asistió a las reuniones de la Primera División de Infantería de Marina, donde los hombres del K-3-5, ya mayores y en menor número, se reunían y hablaban con la jerga de la experiencia compartida, una experiencia que los ajenos nunca podrían comprender del todo. Volvió a encontrarse con Snafu Selton, el veterano cajún que había marcado gran parte de su experiencia en Peleliu y que aparecía en su libro como uno de sus personajes más vívidos. Y su amistad, forjada en el fuego particular de aquellas islas, perduró hasta la vejez. En entrevistas, habló del precio que le había costado, no con autocompasión, sino con la honestidad que lo caracterizaba. Dijo que los recuerdos de Peleliu y Okinawa nunca lo abandonaron del todo, que hubo momentos, a veces provocados por un olor, un sonido o algo que no podía identificar, en que la isla volvía con una intensidad que trascendía la memoria y se convertía en algo más parecido a revivir la experiencia. Dijo que, durante años después de la guerra, sintió rabia de maneras que no podía explicar ni controlar del todo. Dijo que su fe, la fe que sus padres le habían inculcado, representada por aquel pequeño Nuevo Testamento, había sido puesta a prueba por lo que había visto en esas islas de formas que un niño que crecía en Mobile jamás habría podido imaginar. También dijo algo más. Comentó que escribir el libro le había ayudado, que el hecho de plasmar la experiencia en palabras, de honrar a los muertos dejando constancia de lo sucedido, le había brindado una paz que nada más le había proporcionado. Eugene B. Sledge falleció el 3 de marzo de 2001 en Montevallo, Alabama. Tenía 77 años. Durante años impartió clases de biología en la Universidad de Montevallo. Paseó por los bosques de Alabama observando aves y vivió una vida tranquila y aparentemente plena en su estado natal. Murió rodeado de los paisajes de su infancia y la serenidad de una vida que, en general,
había sido bien vivida. Dejó un libro. En 2010, HBO estrenó The Pacific, una miniserie de 10 episodios producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, el mismo equipo que había realizado Band of Brothers una década antes. The Pacific se basó principalmente en las memorias de 3 marines que lucharon en las campañas de las islas, y Wes the Old Breed de Eugene Sledge fue pilar central del proyecto. El actor Joe Macello interpretó a Sledge a lo largo de varios episodios con una intensidad contenida que capturó la esencia del retrato que el propio Sledge había trazado en su libro. La serie fue vista por millones de espectadores en todo el mundo. Presentó la historia de Sledge a una generación nacida décadas después de la Guerra del Pacífico. Les presentó Peleliu, Okinawa, K/3/5, la realidad específica de lo que habían sido esas campañas. Tras la emisión de la serie, el libro volvió a venderse con gran éxito. Nuevos lectores lo descubrieron y encontraron en él exactamente lo que habían encontrado las generaciones anteriores. Una voz de extraordinaria honestidad y precisión, una voz que se negaba a convertir la guerra en algo que no era, que rechazaba las reconfortantes mentiras de un heroísmo edulcorado, pero que se negaba igualmente a sucumbir al nihilismo o la desesperación. La voz de Sledge decía, esto fue lo que fue. Estos hombres fueron reales. Esto sucedió. Recuérdenlo. El legado de Wes the Old Breed se extiende simultáneamente en varias direcciones. Cambió la forma en que los historiadores militares abordan el estudio de la Guerra del Pacífico. Antes de Sledge, las historias convencionales de la campaña hacían hincapié en la toma de decisiones estratégicas y operacionales, las elecciones de almirantes y generales, los movimientos de flotas y divisiones, la lógica estratégica del avance isla por isla. El libro de Sledge impulsó la incorporación de un nivel de análisis diferente, lo que los historiadores militares denominan la perspectiva del soldado, el relato íntimo, detallado y desde el punto de vista del significado de la guerra para el individuo que la libra. Demostró que este nivel de análisis no solo es interesante desde el punto de vista humanístico, sino también históricamente esencial. No se puede comprender la Guerra del Pacífico sin comprender su impacto en los hombres que lucharon en ella. Transformó la forma en que el cuerpo de marines se concibe a sí mismo y a su historia. Wes the Old Breed se ha integrado a la cultura de los marines de una manera que pocos libros logran. Se cita en publicaciones oficiales, se lee en centros de formación y se menciona en los discursos de los comandantes. Es, en la forma particular en que el cuerpo de marines valora sus tradiciones, un texto sagrado, no un manual, sino un testimonio, un registro de lo que la institución produjo, exigió y pagó en uno de los momentos decisivos de su historia. Cambió la percepción que Estados Unidos tiene de la Guerra del Pacífico en general. Durante décadas después de 1945, la Guerra del Pacífico quedó eclipsada en la memoria estadounidense por el teatro de operaciones europeo. El día de la Batalla de las Ardenas y la liberación de los campos de concentración. Las campañas insulares del Pacífico, con su geografía desconocida, su implacable desgaste y la relativa ausencia de las espectaculares escenas de heroísmo que inspiraron imágenes, ocuparon un lugar secundario en la memoria nacional. El libro de Sledge y la serie de HBO en la que se basó contribuyeron a devolver a la Guerra del Pacífico un lugar más central en la conciencia histórica estadounidense y a recuperar la memoria de los hombres que lucharon en ella. Y cambió, de maneras tanto importantes como sutiles, la vida de miles de lectores que acudieron a ella buscando una cosa y encontraron algo más. No solo una lección de historia o un relato de guerra, sino un encuentro genuino con una voz humana que describía las experiencias más extremas que el siglo XX impuso a la gente común, y lo hacía con una fidelidad y una valentía que iluminaban algo esencial sobre de que son capaces los seres humanos, tanto en su oscuridad como en su gracia. 6 millas. 6 millas de coral. Piedra caliza. Selva y calor, donde 2 meses de combates produjeron más de 9,000 bajas estadounidenses y no cambiaron nada estratégico que no se pudiera haber logrado sin luchar. 6 millas que los defensores de Peleliu recibieron la orden de mantener no para ganar, sino para sangrar, no para vivir, sino para obligar a los estadounidenses a pagar cualquier precio por cada metro. Los planificadores murieron hace mucho tiempo. La estrategia se analiza y debate en escuelas militares de todo el mundo. La isla misma ha vuelto a ser, en su mayor parte, selva. La antigua pista de aterrizaje aún es visible desde ciertos ángulos, y las crestas de coral del monte Murrogol todavía conservan, si se sabe dónde buscar, las ruinas de las posiciones que los hombres del coronel Nakagawa defendieron y en las que murieron. Ahora hay monumentos conmemorativos en Peleliu, estadounidenses y japoneses, situados cerca uno del otro en el mismo lugar donde sus abuelos se mataron entre sí.
Lo que perdura con mayor integridad de Peleliu no es el análisis estratégico, ni la crítica operativa, ni el orden de batalla. Lo que perdura es la voz de un muchacho de 19 años de Alabama que presenció el infierno y se negó a apartar la mirada, que lo anotó en los márgenes de su Biblia porque comprendió, antes de tener palabras para explicar por qué lo comprendía, que los hombres que lo rodeaban eran demasiado reales, demasiado humanos, demasiado importantes como para permitirles desaparecer en el silencio genérico de la historia oficial. No pretendía ser un héroe, no pretendía ser un escritor, simplemente pretendía ser honesto. En una época y un lugar donde la honestidad era lo más difícil de imaginar, intentaba ver con claridad, registrar con veracidad y preservar algo que el mundo, según él, necesitaba saber. Tenía razón. El mayor acto de valentía que Eugene Sledge realizó en la Guerra del Pacífico no fue ningún acto específico de valor bajo fuego, aunque también los hubo, pero pasaron desapercibidos y no quedaron registrados porque él no era de los que dejaban constancia de su propia valentía. El mayor acto de valentía fue el de dar testimonio, el de elegir, en medio de la peor experiencia de su vida, afrontarla en su totalidad, aferrarse a ella sin vacilar y llevarla consigo en los márgenes de una Biblia hasta poder expresarla con las palabras que merecía. Él le dio ese lenguaje, y al hacerlo, les brindó a los hombres de K diagonal 3 diagonal 5, los hombres que ya habían pagado todo lo que había que pagar, la única forma de inmortalidad que la historia puede ofrecer honestamente. Ni monumentos, ni condecoraciones oficiales, ni las narrativas heroicas y pulcras que las guerras necesitan para ser políticamente sostenibles. Memoria clara, honesta y implacable, la más difícil de recordar, la única que perdura. Si la historia de Eugene Sledge te conmueve, si te emociona la idea de que un joven, armado únicamente con un lápiz y la disciplina de mantenerse alerta, dejara un legado más perdurable que cualquiera de las armas que lo rodeaban, entonces ya comprendes por qué esta historia importa. Importa porque insiste en que los hombres que lucharon no eran abstracciones, no eran estadísticas, no eran símbolos de una causa, por justa que fuera. Eran seres humanos, aterrorizados, capaces y complejos, y merecen ser recordados como tales. Si este documental te acercó un poco más a estas historias, si te despertó el interés por conocer más sobre las historias humanas reales detrás de los grandes acontecimientos históricos, dale me gusta a este video. Puede parecer algo insignificante, pero realmente ayuda a que este canal llegue a quienes necesitan descubrir estas historias. Cada me gusta es un pequeño acto de memoria, y en este canal, la memoria es fundamental. Esto es Historia Verificada, un canal basado en la convicción de que la historia real, contada con honestidad, es más poderosa que cualquier ficción. Si quieres seguir descubriendo estas historias, las olvidadas, las que no aparecen en los libros de texto, aquellas en las que una persona común hizo algo extraordinario y cambió el mundo de maneras que aún se sienten, suscríbete. Únete a esta comunidad. Estas historias necesitan un público, y esta comunidad las mantiene vivas. Y quiero preguntarte algo directamente, porque tengo verdadera curiosidad. ¿Crees que los testimonios personales como el de Louis de Olbrecht son más importantes que las historias militares oficiales? ¿O necesitamos ambas? Deja tu respuesta en los comentarios. Los leo todos. La próxima vez en Historia Verificada, nos adentramos en las montañas de Corea, en el invierno de 1950, donde una división estadounidense entera fue rodeada, superada en número y armamento por las fuerzas chinas en un lugar llamado el embalse de Chosin. Su comandante les dijo que no se retirarían, sino que atacarían en otra dirección. Lo que sucedió durante los siguientes 17 días es una de las historias de supervivencia y valentía más extraordinarias de la historia militar estadounidense. Y casi nadie la conoce. No se la pierdan. Gracias. Sinceramente y de corazón. Gracias por ver este video, por interesarse en estas historias y por formar parte de una comunidad que cree que el pasado merece ser recordado con honestidad y respeto. Los hombres de K diagonal 3 diagonal 5 se lo merecían, y se lo merecían mucho más. Nos vemos la próxima vez.